En el día de hoy vamos a ver schwannomas de la columna lumbar. Y sígueme en mi empresa.com. Sigamos. Schwannomas de la columna lumbar. Los schwannomas del canal espinal lumbar afectan a alguna de las raíces nerviosas de la cola de caballo, cauda esquina, por la que su localización frecuente es intradural. El tamaño de estas neoplasias es variable, pues se presenta como un pequeño nódulo redondeado que se localiza entre las raíces o una masa que ocupa todo el canal espinal. La tomografía por resonancia magnética es la modalidad de diagnóstico por imagen más sensible para detectarlos. Sin embargo, el diagnóstico exacto resulta complicado por los schwannomas intradurales. Tienen un aspecto morfológico muy parecido al de otras neoplasias lumbares con las que pueden confundirse, siendo las más comunes algunos meningiomas, las metástasis leptomeninges o los epidiomas. Los ependinomas. Los schwannomas lumbares también pueden crecer en los nervios raquídeos que emergen por los respectivos agujeros de conjunción. Tienen un aspecto de una distribución anatómica muy características, circunstancias que facilitan el diagnóstico con bastante exactitud al ser tumores benignos de crecimiento lento. Producen poca sintomatología clínica o anodina, motivo principal por el que se descubre cuando son de un tamaño considerable. Desde el punto de vista de las modalidades de neuroimagen, cabe destacar una serie de signos que los hacen reconocibles. Primero, se desarrolla en el tracto foraminal y extraforaminal de los nervios radiculares. Segundo, como crecimiento es lento y poco agresivo, producen agrandamiento de tamaño del agujero de conjunción, por el que protruyen hacia el espacio para vertebrar. Este agrandamiento de foramen ya suele observarse en las radiografías de la columna lumbosacral en proyección lateral. Es un dato radiológico muy orientado. Tercero, en su crecimiento también suelen importar sobre el muro posterior de la vértebra, produciendo una concavidad en la misma que puede confundirse con una metástasis ósea osteolítica. Esta concavidad en el hueso, que también se aprecia en las radiografías convencionales de la columna, aparece delimitada por un trozo radiopaco de esclerosis. Este hallazgo es muy significativo porque solo se produce en los huesos como respuesta a cualquier proceso de evolución lenta y naturaleza benigna como los schwannomas, los quistes óseos o las hernias de Schmurmol, por citar algunos. En cambio, en las metástasis óseas, el crecimiento neoplásico rápido impide la creación de cualquier contorno escleroso. Cuarto, la protrusión extraforaminal de la neoplasia produce un desplazamiento lateral del músculo psoas muy característico, sin signos de infiltración, hallazgos que junto con los demás mencionados refuerzan la sospecha de tumoración benigna. El protocolo de adquisición de datos mediante tomografía en resonancia magnética y resonancia magnética es muy sencillo. Secuencia de orientación sagital FCT1, TST2, hipointensos. La misma secuencia de orientación sagital, pero en T2 ligeramente hiperintensos. Secuencias de orientación axial con contraste y saturación de la grasa FCT1 gadolinio, saturación grasa, realce
realce intenso y heterogéneo. La misma secuencia de orientación pero en sentido coronal, con contraste y saturación de la grasa FCT1 gadolinio, saturación grasa, realce intenso y heterogéneo. Se muestran algunos casos confirmados de schwannomas lumbares. Representación es las dos formas de crecimiento más frecuentes de los schwannomas lumbares: intraural y foraminal, extraforaminal. Algunas zonas de crecimiento más habituales de los schwannomas lumbares y de la repercusión que su desarrollo tiene en sus estructuras anatómicas de la columna: intraural pequeño, intraural grande, ocupado todo el canal espinal, extraforaminal sin deformar el agujero, extraforaminal, foraminal, extraforaminal con agrandamiento del agujero de conmoción y esclerosis reactiva en la vértebra, crecimiento polilobulado con erosión de la vértebra y contorno escleroso típico de las lesiones benignas de crecimiento lento. Caso 1. Varón de 64 años con dolor lumbar. En la radiografía lateral se aprecia una concavidad de contorno escleroso. En el muro posterior de la vértebra, el E2 es uno de los signos radiológicos más sutiles de la existencia de un tumor benigno de las vainas nerviosas. Imagen de TAC abdominal es realizada por otro motivo. Se aprecia la neoplasia que desplaza el músculo psoas y produce un aumento de tamaño del agujero de conmoción. En aquellos pacientes en los que no se puede realizar una exploración de sonografía en resonancia magnética, la TAC sin y con contraste yodado es muy alternativa, muy valiosa para detectar este tipo de lesiones. Imagen FCT1 faz espínico, agrandamiento del agujero de conmoción derecho de L2 producido por una masa que presenta isoseñal con los músculos y con los discos intervertebrales. Imagen FCT2 ligera señal heterogénea de la lesión, los quistes radiculares con los que producen confundirse son intentos en la potenciación de T2. Imagen FCT1 con contraste de agrandamiento del agujero de conmoción derecho de L2, producido por una tumoración que se realiza con contraste. Si se hubiese aplicado la opción FAST, el schwannoma se hubiera visto más realizado como consecuencia de la supresión de la señal de la grasa circundante. Imagen FCT1 con contraste. Las imágenes de orientación coronal son muy demostrativas porque permiten apreciar el trayecto de la neoplasia siendo orientación descendente oblicua del nervio espinal. Caso 2. Imagen FCT1, agrandamiento del agujero de conmoción izquierdo en L4 L5 producido por una masa hipointensa compararse aspecto con el resto de los agujeros de conmoción normales. Imagen FCT2 ligera hiperseñal heterogénea de la lesión. Imagen FCT1 crecimiento foraminal y extraforaminal del tumor. Imagen axial FCT1, el schwannoma sigue el trayecto del nervio desplazando al músculo psoas. Imagen FCT2, imagen de orientación coronal muy demostrativa porque permite apreciar la extensión de la neoplasia siguiendo el trayecto descendente oblicuo del nervio espinal
y compararlo con el contralateral. Imagen FRFC T2 GE signa 1.5 teslas, discreta señal heterogénea del schwannoma que se desplaza al músculo psoas izquierdo. Imagen axial FCT1 con contraste, agrandamiento del agujero de conjunción izquierdo producido por la tumoración que se realiza con contraste en la periferia. Si se hubiese aplicado con la opción FATSAT, el schwannoma se hubiera visto más realizado. Mujer de 60 años, dolor lumbar inespecífico. En la radiografía lateral se aprecia una concavidad de contorno escleroso en el muro posterior de la arteria L2. Es uno de los agujeros, es uno de los signos radiológicos más útiles de la existencia de un tumor benigno de las vainas nerviosas. No confundir con una lesión osteolítica. Imagen axial de TAC abdominal. La tumoración se desarrolla en el comportamiento paravertebral derecho, perfectamente separada del músculo psoas sin infarto. Imagen FCT1. En la imagen de orientación coronal se puede apreciar la morfología piriforme y el trayecto de la neoplasia siguiendo la orientación descendente oblicua del nervio espinal. Imagen axial FCT1. En la imagen se puede apreciar la impronta que produce el schwannoma sobre el músculo psoas ilíaco y la separación entre ambos por una delgada capa de grasa. Imagen FST2. La imagen muestra el trayecto intradural del tumor que desplaza las raíces de la cola de caballo. Imagen FST2. Trayecto estaforaminal de la neoplasia. Imagen FCT1 con contraste y SATFAT. En la imagen de orientación coronal con contraste y saturación grasa, el schwannoma se realiza de manera heterogénea y en su seno se observan pequeños quistes hipointensos, característica bastante habitual en ese tipo de tumores. Imagen axial FCT1 con contraste y SATFAT. El schwannoma se realiza de manera heterogénea y en su seno se observan pequeños quistes hipointensos. Caso 4. Mujer de 56 años, dolor lumbar sin irradiación. Imagen FCT1. Pequeña lesión redondeada apenas perceptible de localización intraoral. Imagen FCT2. La lesión redondeada hace más visible. Imagen FCT1 con contraste. La lesión se realiza en la serie con contraste, pero los hallazgos son poco concretos. Es difícil determinar en el caso de los schwannomas pequeños como este que son, en realidad suele haber muchas sospechas. Imagen axial FCT1 con contraste, schwannoma intraoral. Caso 5. Varón de 57 años. Imagen FCT1. Pequeña lesión redondeada de localización intraoral. Imagen FCT2. La lesión redondeada se hace más visible. Diagnóstico incierto. Imagen axial FCT2. La lesión ocupa todo el canal espinal. Imagen FCT1 con contraste. La lesión se realiza más en la periferia que en el centro, como suele hacerlo los schwannomas, pero el diagnóstico es incierto. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico de los schwannomas mediante tomografía resonancia magnética es bastante sencillo cuando se trata de tumores grandes de localización
foraminal. Sin embargo, si se descubren lesiones pequeñas que afectan a las raíces de la cola de caballo, el diagnóstico suele ser muy difícil porque son signos radiológicos, son escasos. Presentamos algunos casos de que pueden confundirse con zoonoma. Quistes radiculares de Tarlov. Los quistes radiculares producen agrandamiento de los canales de conmoción, pero son hipodensos en T1 que los schwannomas y brillan más en la potenciación en T2. Si hubiera muchas dudas diagnósticas, se puede recurrir a la inyección de contraste. Es definitiva, los quistes no se realizan nunca y los schwannomas siempre. Imagen FCT1, quiste radicular intrasacro de Tarlov, aparece muy oscuro y muy intenso en T1. Imagen FCT2, quiste radicular intrasacro de Tarlov, aparece muy brillante, tipo intenso en T2. Imagen FCT1, quiste radicular intrasacro de Tarlov, aparece muy oscuro y intenso en T1 y agranda el agujero de sacro como los schwannomas. B. Meningiomas. Hay meningiomas intraoculares que tienen una base de implantación plana, hallazgo que los diferencia de los schwannomas, pero algunos meningiomas no muestran este hallazgo y se presentan como lesiones redondeadas. Imagen FCT1, lesión redondeada hipointensa en T1. Imagen FCT2, lesión redondeada que comprime las raíces. No se administró contraste porque el paciente era alérgico y se negó. La lesión se extirpó quirúrgicamente. Laminectomías, flechas y el diagnóstico anatomopatológico fue de meningioma grado 1 y de la OMS. Ependiomas. Los ependiomas de las raíces de la cola de caballo son tumores de crecimiento lento que se desarrollan en el canal espinal, especialmente en la región lumbar. Los de pequeño tamaño se comportan como los schwannomas, producen lumbalgia sin irradiación y se realizan de forma intensa en las series con contraste. Es muy difícil distinguirlos en los schwannomas. Para gangliomas extraadrenales. Los paragangliomas extraadherentes se desarrollan en los ganglios simpáticos, por lo que su localización se distribuye desde el cráneo hasta la pelvis. Los que se encuentran entre las raíces de la cola de caballo, cauda, esquina, son tumores de crecimiento lento que por su aspecto planean dudas diagnósticas con los schwannomas. Son lesiones muy delimitadas, hipointensas en T1 ligeramente, hiperintensas en T2 y que se realizan intensamente con contraste, adoptan el aspecto de un capullo de seda dentro del canal espinal lumbar. Uno de los signos diferenciales más evidentes con respecto a los schwannomas es la existencia de una red vascular de morfología serpiginosa que se extiende desde los vasos distales del cono medular hasta la neoplasia. Se muestra un paraganglioma intradural lumbar grado 1 de la OMS. Imagen FCT1, lesión circunscrita intradural hipointensa. Las pequeñas señalan en
el aporte vascular del tumor que se origina de los vasos del tramo distal de la médula. Es un hallazgo característico que no se suele observar en los schwannomas. Iman FC2, lesión circunscrita intraoral, flecha amarilla. Las flechas rojas señalan el aporte vascular del tumor. Iman FCT1 con contraste, lesión circunscrita intraoral que se realiza intensamente con contraste. Su aspecto recuerda al de un capullo de seda. Las flechas rojas señalan el aporte vascular del tumor paraganglioma del grado 1. Metástasis. Algunas metástasis asientan entre las raíces de la cola de caballo. Se presentan como lesiones redondeadas que se realizan con contraste de forma intensa cuando son múltiples y aparecen en personas que sufren algún tipo de cáncer. El diagnóstico es sugestivo, pero cuando son solitarias no se pueden diferenciar de los schwannomas porque el aspecto de ambos es muy similar. Iman FR-FC-T2, metástasis nodular de una neoplasia de mama. Iman FR-FC-T2, en las imágenes en proyección coronal se aprecian varias lesiones nodulares de tamaño variable, metástasis de una neoplasia de mama. Iman FCT1 con contraste y SATFAT. Las metástasis se realizan con contraste. Si solo hubiera una, el diagnóstico sería complicado.